Amén, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde grande y poderosamente. Continuamos con Reyes de la Biblia, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver un pequeño resumen y recordar lo que veíamos en clase anterior. Segunda de Samuel, capítulo 13, ese momento en que los hijos de David tienen ese conflicto tan grande, hermano, donde Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa y se enamoró de ella, y porque se llamaba Tamar. Y el caso fue que él estaba perdidamente enamorado y ella le pidió que la respetara y que no abusara de ella, pero sabemos que la violó, hermano, lamentablemente, y vemos las consecuencias de un pecado terrible. Y luego como un hermano, Amón, si no recuerdo, como ese varón, ese varón le dio ese mal consejo, ¿no? Para que se vengase ese hermano Absalón, se vengara de su hermano Amón. Entonces realmente vamos a estar prestando atención a la siguiente conversación que vamos a tener, porque viene ahora cómo Absalón va a regresar y cómo lo van a recibir. Ese es un momento importante que vamos a ver en la palabra de Dios. Vamos a leer un poco la escritura en 2 Samuel 13. No te quito mucho tiempo, Pedro. Quiero leer el versículo 8. Dice, cuando Tamar, 2 Samuel 13:8, cuando Tamar llegó a la casa de Amón, fue donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Sabemos que hubo ese pequeño engaño que él estaba fingiendo estar mal y le pide a su padre David que por favor la cuide Tamar. Y luego de eso le horneó la comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja jamón, se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí, así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Realmente vemos un momento difícil para Tamar, como le responde en el 12, que le dice, no, hermano mío, imploró ella, que no abusara de él, que no le hiciera tal daño. Me recuerdo lo que conversábamos ese día, es que él, como el pensamiento de Tamar era que si se lo pidiesen al rey se iba a cumplir de esa manera, pero no, Amón no quiso escucharla, como dice el 14, y abusó de ella y luego la rechazó, lamentablemente. Versículos más adelante, versículo 23 dice, 2 años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Basal Azor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos sus hijos del rey a una fiesta. Él fue donde estaba el rey y le dijo, mis esquiladores ya se encuentran trabajando, ¿podrían el rey y sus siervos venir a celebrar esta ocasión conmigo? Versículo 23, el rey contestó, no, hijo mío, si fuéramos todos, seríamos mucha carga para ti. Absalón insistió para que el rey le diese que no iría, aunque le dio su bendición. Versículo 26, sabemos que David le dijo, bien, le dijo el rey, si no quieres ir, ¿por qué no envías a mi hermano Amón con nosotros? Y bueno, vienen las preguntas, pero la final era el complot para matar al hermano, porque lo había preparado en su corazón, ya 2 años habían pasado acerca de esto. Luego vemos las noticias que le llegan al rey, noticias que durante el camino se van cambiando, porque le habían dicho que todos sus hijos habían muerto y a la final solamente era uno, era Amón solamente. Versículo 35, leemos, mire, le dijo Jonadab al rey, allí están, ya vienen los hijos del rey, como dije, pronto llegaron llorando y llorando. Entonces el rey y todos los siervos lloraron amargamente con ellos, y David hizo duelo por su hijo Amón por muchos días. Absalón huyó de donde estaba su abuelo Tamai, y hijo de Amiud, rey de Jesús, y se quedó en Jesús por 3 años. Y el rey David, ya resignado de la muerte de Amón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Comentarios, preguntas, seguramente, por favor, acerca de este capítulo. Y si no, continuamos con mi hermano Pedro.
¿Algún comentario, alguna pregunta, como preguntó nuestro hermano Alejandro, o alguna duda, inquietud? Pues si no la hay, es importante tomar en cuenta la manera como finaliza el capítulo 13, específicamente por lo que sentía David, ¿okay? Su estado emocional, su luto, su dolor por Amón y todas esas cosas. David muy probablemente se encuentra bastante consternado por todo lo que viene aconteciendo y sucediendo, ¿okay? Y como dijimos la semana pasada, David se encontraba cosechando o segando lo que sembró, ¿okay? En el capítulo 13 observamos a David cosechando inmoralidad sexual, lascivia, en este caso por la violación de su hijo mayor a su hija Tamar, y se encuentra también cosechando al final del capítulo 13 homicidio, ¿okay? Cosas que también él sembró. Entonces vamos a continuar viendo el capítulo 14 el día de hoy, y obviamente vamos a continuar viendo cosechas de parte de David, ¿verdad? Cosechas de parte de David. Entonces vamos a leer el capítulo 14 desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y quiero invitarles en este momento de lectura y de observación de estos versículos iniciales, de estos primeros versículos 17, de estos primeros 17 versículos, perdón, a pensar en lo que Dios quiere enseñarnos, a considerar qué quiere mostrarnos Dios, qué parte de nuestro carácter o qué área de nosotros quiere trabajar el Señor. Por supuesto, viendo y considerando lo que está aconteciendo y ocurriendo en la vida de David, ¿ok? Porque prácticamente para eso está, en este caso, esta escritura. No tanto para señalar, no tanto para condenar a David o a nadie, sino para que observemos, para que aprendamos y para que, por supuesto, evitemos cometer estos mismos errores. Entonces, no sé si pregunto quién nos va a... No, yo leo porque ya me adueñé de este ministerio de la lectura. Capítulo 14. Joab procura el regreso de Absalón. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Y entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así pagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: te ruego, oh rey,
que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? ¿Por qué hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado? Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de la mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mis hijos juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice, sean ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió. Hasta el 17. Entonces, antes de continuar la lectura del versículo 18 en adelante, es importante que nos ubiquemos, como dije al principio, en lo que se dice al final del capítulo 3, específicamente en el 39, que Absalón aún estaba en el corazón de David. El anhelo de David era estar nuevamente con Absalón. David estaba preocupado por Absalón. Y fíjense que es la manera como comienza el capítulo 14, el que estamos estudiando. ¿Okay? Inmediatamente se comienza a hacer mención de lo que observa Joab en David. O sea, que David tiene su corazón aún inclinado hacia Absalón. Entonces, para poder entender bien este capítulo, es lo primero que debemos estar claros. O sea, cómo se encontraba David, cómo estaba el corazón de David. Probablemente compungido y pues inclinado, como dice específicamente el versículo del capítulo 14, hacia su hijo Absalón. Ya habían pasado tiempo y ya se había consolado de la muerte de su hijo Amón, pero ya en este momento, al pasar el tiempo, David estaba profundamente preocupado o deseoso o anhelante de la presencia de Absalón. ¿Okay? Y es algo que Joab observa, hermanos. Es algo que Joab percibe. Y pues algo que me he preguntado bastante en el tiempo que he estado leyendo y meditando en esta escritura, ¿cuáles eran las intenciones reales de Joab? Y bueno, gracias a Dios que habemos hoy bastantes y podemos analizar esto juntos. O sea, ¿cuáles eran las intenciones reales de Joab? ¿Qué mueve a Joab a hacer todo lo que hizo? A escoger una mujer específicamente de Tecoa, un pueblo cercano de allí, una mujer hábil, una mujer astuta, y prepararla para hacer lo que hizo en este caso. ¿Qué perseguía Joab? ¿Qué deseaba Joab? Y pues hay muchas posibles respuestas o probabilidades. Y por supuesto es una de las cosas que vamos a estar viendo en estos primeros 17 versículos. Entonces, en segundo lugar, también debemos ver un paralelo interesantísimo en este caso. Y el paralelo es que Joab utilizó la misma estrategia, en este caso de Natán, que presenta una historia paralela, que para al final o después de esa historia querer comparar al rey mismo. ¿Okay? Muy probablemente Joab conocía la manera como Natán abordó a David, ¿okay? En el caso cuando lo confrontó por lo de Betsabé y Urías. Entonces, Joab está buscando acercarse de la misma manera, presentando una historia paralela, en este caso
para tender una trampa a David, para hacer caer a David, a diferencia de Natán, que Natán obviamente lo que buscaba era arrepentimiento en el corazón de David como profeta de Dios, pero en este caso Joab buscaba otra cosa, ¿ok? Buscaba otra cosa, que es lo que vamos a estar estudiando, pero básicamente es la misma estrategia o es la misma trampa, ¿ok? Entonces, si hay algún comentario, si hay alguna observación, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, y hay mucho que decir, sobre todo la habilidad de la mujer, cómo se acerca a David, cómo es de valiente y de osada para atreverse a hablarle a David de esa manera y decirle lo que le dijo. Entonces, queremos escuchar y queremos oír sus preguntas, comentarios, aportaciones e inquietudes, y siéntase con toda confianza para hacerlo. A ver, ¿quién quiere comenzar? A ver, vamos a tener que dar un premio. Bueno, varón, comento algo. Bueno, sabemos que este Joab es el que está al lado de David, ¿no? Obviamente, es el que ha estado, Sí, el hermano de, el hermano de Asael, aquel que asesinó a Abner. La historia de Joab la hemos visto muy de cerca, ¿no? Entonces, bueno, es muy inteligente, es muy persuasivo, es estratega, está presentando algo. Ahora, la historia, ¿cómo va a terminar? Esa es la pregunta que tengo. O sea, ¿qué está buscando Joab con todo esto? es la pregunta que formulamos, claro que sí. Y gracias a Dios, como lo vamos a ver en el versículo 18, David inmediatamente se da cuenta que es Joab quien planeó y programó todo. Entonces, vamos a escuchar a ver a los hermanos, las hermanas, si tienen alguna pregunta. Hermana Alex. Bueno, aquí la mujer de Tecoa está dentro de, ustedes saben que siempre que hablan de una mujer, pues yo siempre les voy a hablar del proyecto y dentro del proyecto que te enseña las mujeres de la Biblia, pues hay algunos aportes que son buenos. Aquí tengo uno de la hermana que dice así, que lo que ella ve en esta porción de la palabra es un ministerio de reconciliación. El término astucia, dice ella, se define como la sagacidad, capacidad y habilidad que presenta una persona a la hora de comprender o de resolver determinada situación a la luz de cualquiera. Por ello que la mujer de Tecoa logró seguir las instrucciones de Joab por su astucia, la cual permitió ser capaz de simular una historia semejante a la situación del rey, para así colaborar con una buena causa, la restauración de la relación de un padre con su hijo. Podemos aprender de la mujer de Tecoa lo importante que es ser intercesora para enseñar sobre el ministerio de la reconciliación y el perdón a fin de restaurar la relación que han sido fracturadas a causa del pecado. Y a eso nos manda el Señor, porque así como Dios nos envió a su Hijo para restauración, nosotros también tenemos que servir para restaurar las relaciones afectadas por el pecado. La mujer de Tecoa intercedió ante el rey para que se reconciliara con su hijo y para que para esto fuese posible, el rey debía permitirle a su hijo desterrado volver a reencontrarse con él. Dios nos dio este ministerio de reconciliación para reencontrarnos con él. Prediquemos la palabra del evangelio en todo momento. Y también aquí aprendo el perdón de Dios. La mujer de Tecoa le recordó al rey David que Dios perdona todos nuestros pecados y así como Dios perdona, él debía perdonar a Absalón. Así que tenemos que vivir en el perdón. Eso, Daniel, así termina Ok, muy bueno. El trabajo intercesor o reconciliador de la mujer de Tecoa. Una buena aplicación. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más quiere compartirnos algo que le llame la atención? O alguna pregunta, o alguna duda, o alguna inquietud? Siéntase con confianza de hacerlo. Recuerde que todos estamos aprendiendo, en este caso, los unos de los otros.
A ver, ¿alguien más quiere compartirnos algo? Sin irse a los capítulos que vienen ahora sobre la historia que pasó realmente con él y qué pasó con Joab y cuáles son las intenciones de Joab. Aquí, claro, vemos que Joab manipula a esta mujer para que ella haga lo que él quiere. Ahora, aparentemente las intenciones de Joab eran buenas, aparentemente, pero Joab conocía a David. Joab conocía cuál era el corazón de David. Y él sabía que David jamás iba a hacer nada contra su propio hijo, a pesar de que este hijo había matado a su hermano. Porque él mismo lo dice comenzando el capítulo 14. El corazón de David estaba inclinado hacia su hijo Absalón. Y él jamás iba a hacer nada en contra de Absalón. Pero mientras Absalón estuviera en el destierro, no había oportunidad de venganza o de hacer lo mismo a Absalón de lo que él merecía por lo que había hecho. Aparentemente es una estrategia porque él es el general del ejército David, Joab, y él sabiendo y conociendo el corazón de David, él sabía que David jamás iba a hacer nada en contra de su hijo. Pero, ¿cómo quedaba David ante el pueblo, ante la nación de Israel por esa situación? Yo no sé si era que Joab realmente quería cuidar la reputación de David o no le gustó la actitud de Absalón al haber hecho esa trampa después de 2 años para matar a su hermano por lo que había hecho con Tamar. Entonces, yo lo veo como eso, como que David estaba cuidando más la reputación de David, Joab estaba cuidando más lo que era la reputación de David como rey, que el pueblo realmente viera que era un rey con mano firme y que realmente ejercía la justicia cuando era necesario. Creo que era, o sea, para mi concepto, para mi punto de vista, yo lo veo de esa manera. Okay. Porque no habría razón, no habría otra razón, si no le consigo otra razón por la que Joab haga venir a Absalón a la presencia otra vez del rey. Sí, muy probablemente Joab consideraba una amenaza el hecho de que Absalón estuviera lejos, estuviera ausente. Y muy probablemente Joab consideró que lo más conveniente y lo más sabio era que Absalón estuviera en el territorio allí, pues, y se acercara a David. Probablemente para proteger un poco la imagen de David frente a la nación. Esa es una de las posibilidades, ¿okay? Por las cuales Joab probablemente hizo eso. Inclusive he oído y he compartido y he estudiado con otros, y hay otros que piensan que Joab lo hizo para avergonzar a David. No me parece mucho ese entendimiento. Yo creo más bien que Joab lo que quiere, ¿verdad? Está preocupado por David, ves que el corazón de David está turbado, está débil, sus emociones y los problemas familiares tienen a David un poco desconcertado, ¿verdad? Y Joab quiere de repente la paz y el acercamiento por el bienestar de la nación, por el bienestar del reino y todo lo demás. Es probablemente la hipótesis que más se amolda al contexto y a lo que viene pasando. Pero hay algo que me llama la atención. Yo no veo el capítulo, lo que vimos en el capítulo 12 cuando Joab pelea contra Rabá. Y él podía conquistar Rabá solo sin que el rey llegara allá. Pero él, ¿qué hizo? Mandó llamar al rey para que no fueran a decir o no fueran a poner el nombre de Joab, sino que él decía el rey es David. Entonces él respetaba a David como un rey. Y él quería que David tuviera los honores por la conquista, no él, a pesar de que era el general del ejército. Por eso que veo la actitud de Joab no estaba nunca en contra de David. Él nunca veía a David como un rival, sino más bien lo apreciaba y le quería rendir los honores que David merecía. Por eso que yo digo que la actitud de Joab en ese momento era que él fuera respetado por el pueblo. O sea, para mi concepto, que el pueblo que él pudiera, el pueblo pudiera ver a David como un hombre de justicia realmente. Porque ella aparentemente no se estaba instruyendo justicia. Porque Absalón mató a su hermano, huyó y no pasó nada. Y ya, y se acabó. Probablemente, o sea, la lealtad de Joab, esto tiene que ver con la lealtad de Joab, en este caso como general y hombre leal al rey. Otra cosa que probablemente ocurre acá es que Joab está, en cierto sentido, buscando el bienestar del reino, porque el sucesor inmediato, la línea de sucesión inmediatamente le correspondía, en este caso, a Absalón.
porque su primer hermano, obviamente el primogénito Amón, había fallecido. Su segundo hermano, que no recuerdo ahorita ni siquiera su nombre, ni siquiera se menciona, ¿verdad? Casi en la Biblia. Y en este caso el tercer hijo de David, que era en este caso Absalón, era como quien probablemente se perfilaba más como futuro rey. Y probablemente Absalón, Joab quería como buscar una especie de armonía. Es una probabilidad también, que lo más conveniente y lo más sabio para toda la nación era la presencia de Absalón en el territorio y la buena reconciliación, porque prácticamente es el argumento que le da Joab a la mujer de Tecoa, porque la mujer de Tecoa prácticamente lo que le hace entender a David es que, oye, o sea, que realmente es más importante el bienestar de la nación, ¿verdad?, que la manera como se imparte disciplina o justicia. O sea, es lo que prácticamente la mujer de Tecoa trata de dar a entender. O sea, ¿qué es más importante, David? El bienestar, el favor y el bien para la nación, o tu manera de impartir justicia, el rencor o el problema que tienes en este caso con el desterrado, ¿okay? Es lo que yo veo allí. Y ella hace un paralelo bien interesante, muy parecido al que hace Natán, ¿okay? Y al final, con todo el respeto, ella le dice en el versículo 12, después de mostrarle su ejemplo y después que David diera su veredicto, que prácticamente hay que perdonar al hermano que asesinó al otro hermano, según el ejemplo que ella le presenta, entonces él cae en la trampa, obviamente. ¿Okay? Y ella le dice en el versículo 12, te ruego que permitas a tu sierva que hable una palabra a mi señor, el rey. Y ahí es donde entra ella, en el versículo 13, después de David haber caído, con esa pregunta osada que formula, ¿por qué pues has pensado tú cosas semejantes contra el pueblo de Dios? ¿Okay? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable a sí mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Wow, me acabas de dar la razón ahorita, prácticamente le estaba diciendo a ella, con el ejemplo que yo te mostré, y prácticamente es muy osada al decirle al rey que es culpable. O sea, esa mujer no sabía lo que estaba haciendo. David podía mandar a liquidarla si quería, por su manera tan osada de hablar, pero le llegó tanto al corazón de David, hermano, que lo terminó persuadiendo, que lo terminó convenciendo. Y fíjate lo que dice el versículo 14, ¿verdad? Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Prácticamente ella le está diciendo, mira, vale la pena perdonar, vale la pena reconciliarse, porque esta vida es como nada. Somos como aguas derramadas por la tierra, como cuando lanzas un balde de agua en la tierra, ya no lo puedes volver a recoger. La tierra se lo traga, que no puede volver a recogerse, ¿verdad? Y dice, ni Dios quita la vida, sino que provee los medios para no alejar de sí al desterrado. Prácticamente está diciendo, pues Dios está proveyendo la oportunidad de que tú te reconcilies con Absalón, con tu hijo. Es como yo lo veo, ¿verdad? Entonces, sigue ella en el versículo 16 y en el versículo 17, hablando con fuerza al corazón, en este caso, de David, ¿ok? Y bueno, cuando le dice en el versículo 17 de la sabiduría y el discernimiento que tiene David para lo bueno y para lo malo. Wow, una habilidad sorprendente. A tal punto, como lo dice el versículo 18, pues que David al final llega a la conclusión que Joab está detrás de todo esto. Pero vamos a pedirle a alguien que nos colabore, ¿verdad?, con la lectura del versículo 18 hasta el versículo 33, para que veamos cómo finaliza la historia, qué ocurre, cómo reacciona, cómo responde David y también cómo responde y reacciona Joab, ¿ok? Para que veamos varios contrastes allí interesantes. ¿Quién nos colabora, por favor? Amén, varón. Las dudas que tengan, anótenlas y compártanlas con toda confianza. ¿Quién va a leer? Sí, la hermana Carlita, por favor. Ya, dice así. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab
Él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia. Y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija, que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Tremendo. Gracias, hermana Carlita, por su lectura. Tremendo, hermanos. Tremendo ahora lo que vemos acá, el desenlace y la manera como concluye, ¿verdad?, esta escena. Vemos a un David, pues, persuadido por la mujer de Tecoa y pues al darse cuenta que sí estaba Joab detrás de todo esto, como la mujer de Tecoa lo confesó y lo afirmó, fíjense que inmediatamente en el versículo 21 él manda llamar a Joab para que haga traer a su hijo Absalón de la tierra de Jesús, donde su abuelo. Y inmediatamente, pues que Joab cumple la orden y trae a Joab, pues, y trae a Absalón, pues dice el versículo 24, David dice que se vaya a su casa y que no quiere ver su rostro. Y esto es algo que debemos observar y prestar allí atención en las actitudes de David y en las reacciones de David, ¿ok? Luego más adelante, en el versículo 25 nos habla un poco o nos describe un poco de Absalón y nos habla de su característica bien particular en su cabellera, que era muy larga y que él era alguien muy hermoso, sin defecto. Y eso era algo que en aquellos tiempos, hermanos, dentro de la mentalidad del pueblo de Israel, eso era algo que el pueblo miraba mucho y le prestaba mucha atención y le daba mucha importancia. Por eso cuando Saúl va a ser ungido por rey, claro, cuando comenzamos a estudiar 1 Samuel, fue más por su apariencia física, por su alta estatura y por su belleza, porque era algo que el pueblo de Israel consideraba muchísimo. Obviamente, algo erróneo, algo equívoco, y por eso Dios, cuando unge a David, dice que no debemos ver lo que el hombre ve, o sea, sino que debemos ver el corazón. Y al parecer el pueblo no había aprendido mucho la lección, porque aún Absalón, el hijo de David, traía estos mismos complejos, por decirlo de algún modo, de belleza, de hermosura, de apariencia, ¿ok? Y esa misma apariencia, esa misma belleza de Absalón, obviamente, alimentaba su orgullo, alimentaba su ego, su cabellera. Y curiosamente, capítulos más adelante, esa misma belleza, esa misma apariencia y ese mismo cabello fue el que le costó la vida al quedarse insertado por allá en un árbol. Por supuesto, hay un trasfondo que también vamos a ver más adelante. Entonces, había un orgullo, había un engreimiento grande
en el caso de Absalón, y pues él empezó a protestar, él empezó a quejarse por el hecho de que wow, ya tenía 2 años en Jerusalén y aún el rey no lo llamaba, y hace 2 pedidos a Joab, ¿verdad? Que se acerque a él para decirle que vaya a ver al rey, y Joab no le hace caso. Inmediatamente al no hacer caso, después del segundo pedido, vemos lo que hace en este caso Absalón. Manda quemar o incendiar en la siembra de cebada de Joab, que en este caso eran vecinos, vivían juntos. Y ahí sí se acerca, en este caso, Joab a Absalón para protestar por haberle quemado en este caso el campo de cebada. Luego de eso, Absalón se le cumple o su estrategia funciona de llamar la atención de Joab y va a la presencia del rey. Y cuando se acerca el rey, fíjense cómo termina el capítulo de una manera tan fría, hermanos. Solamente se acerca el rey y lo besa y ya. O sea, tanto escándalo, tanta situación para terminar de una manera pero tan fría. ¿Ok? Entonces, quisiera escuchar sus comentarios al respecto de las actitudes de David, y en este caso también importante considerar las actitudes de Absalón. Amén, varón Pedro. Sí, bueno, noto ese núcleo familiar fracturado, donde no existe la parábola del hijo pródigo en ningún momento allí, no está presente, es totalmente lo opuesto. No está presente. Es lo opuesto totalmente, o sea, a David no le importó que su hijo regresara o que lo obligaran a que regresaran por esta historia o esta persuasión que recibió de Tecoa, pero el tema es que es triste ver cómo David está alejado de su rol de padre, pues porque por más que sea es un hijo y hay consecuencias, sé que hay problemas, hay una hija que también fue violada, hay circunstancias de como una familia que se va fracturando y cayéndose a pedazos. Eso es lo que yo estoy viendo aquí, una familia con mucho dolor y ahora, bueno, no voy a adelantarme a la historia, sabemos que Absalón, ya yo entendí lo que quería Absalón, él quería la silla de su padre. Sí, señor, eso es correcto. Muy bien, gracias, hermano querido. ¿Quién más quiere compartirnos? A ver, ¿quién más quiere aportarnos, comentarnos, preguntas, inquietudes, dudas? Siéntase con toda confianza y libertad de hacerlo. Estamos aprendiendo los unos de los otros en este caso. ¿Alguien más quiere aportarnos y ayudarnos con el entendimiento de esta historia? A ver. Ok. Hermano Agustín. Fíjense algo, hermano. Fíjense algo, considerando el contraste del hijo pródigo que nos presenta nuestro hermano Alejandro, ¿verdad? Que es inevitable no comparar a David con el hijo pródigo. Pero yo, o sea, no solamente comparo a David con el padre, o sea, David no tiene la actitud del padre, aunque es algo extraño, honestamente yo lo veo de esa manera. No se supone que el corazón de David en el versículo 1 está inclinado por Absalón, y en el 13:39 él deseaba ver a Absalón. O sea, había mucha confusión en él, había mucha confusión en él. Probablemente se esperaba un encuentro más lleno o sea, algo distinto en ese encuentro. Entonces, no solamente veo de parte de David, hermano, la frialdad y la poca disposición de resolver, de dialogar, sino también veo en Absalón, o sea, no veo en Absalón las actitudes de hijo pródigo, porque recuerden que el hijo pródigo regresó humillado, ¿verdad? Diciendo no merezco ser tu hijo y diciendo cosas conmovedoras. En este caso, Absalón no regresó de esa manera, hermanos. Absalón regresó protestando, exigiendo ver al rey, inclusive quemando un campo de cebada. Y me llama mucho la atención lo que dice al final, en el versículo 33, ¿okay? ¿Para qué me vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey.
y si hay en mi pecado, máteme. O sea, como que hay una actitud de orgullo tremenda en el corazón de Absalón. Entonces, yo creo que el corazón de David y el corazón de Absalón o sea, están muy enfermos. Y es un encuentro más político, o es un encuentro más de apariencia, o es un encuentro más, sí, de eso, de apariencia. No hay un acercamiento real y verdadero. O sea, hay un rompimiento de las relaciones, porque básicamente es parte de la idea central de este pasaje, o sea, sobre las relaciones, o sea, no solamente el perdón, la reconciliación, sino cómo deben ser las relaciones. Es interesante ver a David teniendo grandes éxitos militares, ¿okay? De conquista, de triunfos, de expansión del territorio, en el sacerdocio, en lo espiritual, como adorador, etcétera, 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 etcétera. Pero no vemos a un David como un buen padre, hermanos. No vemos la paternalidad de David. Por lo menos no lo muestran los pasajes. Probablemente David estuvo extremadamente ocupado en todo su reinado, ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos muestra acá esta parte es una débil relación familiar, una relación familiar fracturada. Y tarde o temprano, cuando no tenemos una buena relación con nuestros hijos, eso pasa facturas. Eso pasa factura y ya está pasando factura. Hermano querido Alejandro, levantó la mano. Sí, varón, hay algo que estoy observando, es en el sufrimiento de la muerte de un hijo, ¿no? Eso es lo que estoy observando. Pero, claro, veo a David que guarda duelo, llora amargamente por Amón, y tienes un hijo con vida, ¿verdad? Y no disfrutas de tu hijo, no valoras a tu hijo que está con vida, que aún lo tienes, que lo puedes tocar, abrazar, amar. Y veo la misma situación. Cuando muere Absalón, se repite el mismo lloro, la misma amargura, pero ¿por qué esperar a la muerte del hijo? Eso es donde yo llego. O sea, ¿por qué nosotros a veces quizás esperamos la muerte de un familiar querido para llorar amargamente en el féretro, ahí al lado de la tumba, o quizás en el ataúd viéndole muerto allí a un familiar querido? Me refiero a nosotros hoy en día, ¿no? Ya me estoy viniendo a mi vida, y no hay que esperar a eso, no hay que esperar a que porque nos llevamos mal o tenemos diferencias o hay diferentes opiniones, no hay que esperar la muerte para decir, oye, lo amaba mucho, o llorar amargamente, guardar un luto terrible, porque no es necesario. La idea es disfrutar a los que tengamos a nuestro lado. Creo que David se está perdiendo la oportunidad de estar con su hijo Absalón. Sí, definitivamente, antes de darle paso al hermano querido Agustín, el ministerio más importante de David había sido descuidado. El ministerio de más relevancia en la vida de los hombres de Dios, de los siervos de Dios, es el ministerio familiar. Es su esposa, sus hijos y la dedicación, la atención que ellos requieren. Y básicamente es gran parte de lo que yo entiendo en esta parte. Hermano querido. Yo veo aquí a Absalón con la misma actitud que tenía David cuando se quedó en el palacio, que estaba Betsabé bañándose. Vemos que David, para que él reconociera lo que él había hecho, para que se diera cuenta, no reconociera, se diera cuenta del pecado que él había cometido, tuvo que venir el profeta Natán y contarle la historia de la corderita. Aquí vemos a Absalón en la misma situación. Él no tenía ningún tipo de pesar por el hecho de haber matado a su hermano, Amnón. O sea, no tenía ningún tipo de pesar, porque como él se lo dice el mismo, al general, ¿verdad? A Joab, aquí en el versículo 22. Mejor que fuera estar aún allá. Veo que ahora, no, perdón. Sí, ahí mismo, hermano. ¿Para qué vine yo, Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Veo yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Si hay en mi pecado. O sea, él no estaba reconociendo que le había asesinado a su hermano, ni siquiera se estaba dando cuenta de esto.
del mal que había hecho. O sea, porque aunque Amnón había cometido un pecado grave también, él también lo había cometido, el hecho de haberlo asesinado. Y esperar 2 años, hacerlo con toda alevosía, o sea, preparar todo el escenario para poderlo matar. O sea, lo hizo como hizo David. O sea, mandó la carta con Joab, mira, por las mismas manos de Urías. O sea, ni siquiera que se la mandó con Joab, sino el mismo Urías mandó la carta donde David lo mandaba a matar. Imagínense, todo con premeditación. Y entonces vemos que Absalón hizo lo mismo y no sentía ningún tipo de culpa, así como David. O sea, que David está recogiendo lo que había sembrado. O sea, las consecuencias de las que Dios le habló cuando pasó lo que pasó con Betsabé. 2 hijos expertos en manipulación, 2 hijos expertos en planificación del mal. O sea, imagínense, Amón, planificador del mal, y Absalón, planificador también del mal. ¿Okay? Y yo creo que nosotros tenemos que prestarle tiempo a nuestros hijos. Tenemos que pasar tiempo con ellos. Tenemos que dedicarles. Quienes estemos aquí, que aún tengamos niños pequeños o adolescentes o jóvenes o en la edad que sea. Yo creo que nosotros, así nuestros hijos se vayan de casa y se casen, siempre necesitamos oír el corazón de nuestros hijos. Aquí yo veo una comunicación, no existe una comunicación. Yo no veo comunicación entre David y sus hijos. No se hablan las cosas, no se conversan las cosas. A pesar de que comían todos en la misma mesa real, David, sus esposas, sus hijos, era solo eso. O sea, no había una comunicación, una relación íntima de David con sus hijos. Y yo creo que es algo que nosotros en este tiempo tenemos que prestarle mucha atención, mucha atención. ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está el vínculo? ¿Cómo está la comunicación? Hermano, y yo en lo particular no solamente percibo un problema de comunicación entre David y sus hijos, ¿okay? Y esto es un parecer muy personal mío. También percibo un problema de comunicación entre David y Joab, ¿okay? A pesar de la gran lealtad de Joab y la preocupación de Joab y el amor de Joab hacia David y el valor y la estima de David hacia Joab, que David de alguna manera respetaba y valoraba a Joab por todo lo que era, veo que hay poca comunicación inclusive entre ellos. O sea, es algo que yo pienso, no lo tiene que ver usted de esa manera. ¿Qué necesidad tenía Joab de hacer todo eso para persuadirlo, para convencerlo? ¿No era mejor ir a hablar con él, persuadirle? Claro, sabemos que los asuntos culturales, un reino y todas esas cosas, pero veo una comunicación muy débil entre ellos. Cuando yo tengo que tramar algo para hacerte a ti cambiar de idea o de opinión, sea para lo bueno o sea para lo malo, es porque nuestra comunicación no está bien. Entonces, nosotros en la congregación donde servimos, ya vamos para allá, hermano querido Alex. Nosotros en la congregación donde servimos, probablemente hay hermanos que colaboran, hay un equipo de trabajo, hay un grupo de hombres ancianos o hombres que están preparándose para el ancianato, el diaconado, etcétera, etcétera. O sea, entre el grupo de trabajo de la congregación es buena siempre la comunicación fluida entre los que están colaborando. De alguna manera u otra en nuestro ministerio hay hombres como Joab, hombres con ese mismo temple, hombres necesarios como él, obviamente. Y la buena comunicación es esencial, hermanos, es importantísima. Hermano Alejandro. Sí, aquí pensando un poco, también tengo que ponerme a pensar un poco como David, ¿no? Yo creo que con los atributos de David y con la experiencia de David, quizás veía en Absalón, veía cosas que sabían que iban a salir mal y lo prefería tener de lejos. También hay que entender que quizás David conocía a su hijo de esa manera y sabía que no era el ungido para el rey, para ser rey. Probablemente. Había mucha doblez en el corazón de David, ¿verdad? Así había es. Sentimiento, había deseo de ver a Absalón, pero también había otras cosas equivocadas en él. Había una lucha en él, ¿okay? Y ese tipo de cosas pasa cuando no tenemos una relación sana desde un principio con quienes están más cerca de nosotros. Al final, estas son las consecuencias, ¿okay? La poca dedicación,
el no haber disciplinado desde un principio. David le faltó disciplinar desde un principio, corregir desde un principio, dedicarse a atender a su familia, los problemas, las dificultades, las diferencias entre los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo muy en particular, ya entrando en la recta final, hermanos, de la lección de este día. Hay algo que a mí me llama también la atención poderosamente, y pues quisiera, por supuesto, consultar a ver si ustedes lo entienden de esa manera, o si estoy en lo correcto o si estoy errado, por supuesto, ¿no? Y es al inicio del capítulo. Al inicio del capítulo, el versículo 1 nos dice algo interesante al final. Nos dice que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. Habría que compararlo en otras versiones y ver y considerar bien el significado y todas esas cosas, ¿no? Para ver si estamos en lo correcto o no. Pero a mí me da la impresión de que el corazón de David no tenía que estar inclinado hacia, o sea, nuestro corazón tiene que estar inclinado solamente hacia alguien, hacia alguien. Y ese alguien a quien nuestro corazón debe estar inclinado es a Dios. ¿Me entiendes? El apego, los sentimientos y las emociones hacia la gente que nos rodea nos hace actuar de manera ciega, nos hace actuar muchas veces de manera equivocada. Yo creo que nosotros necesitamos tener nuestro corazón inclinado a Dios, apegado a Dios primeramente y por sobre todas las cosas. Un corazón inclinado hacia alguien en específico de nuestro círculo íntimo, creo que es nocivo y peligroso, ¿ok? Sin apegos. O sea, obviamente tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que amar a nuestros hijos, tenemos que amar a la gente que está en nuestro entorno, pero nuestro apego, nuestra inclinación en nuestro corazón debe ser hacia Dios. Es algo que yo percibí durante el estudio y no sé si ustedes lo ven de esa manera, lo consideran de esa manera. Y me gustaría escucharles, por supuesto, en base a esto y a cualquier otra observación que quieran compartir, con toda confianza. Hermanos, buenas. El rey David, pues, él era, a mi modo de parecer, él era, estaba inclinado al corazón de Dios, ¿no? Porque Dios dice que vio a David con buenos ojos y que era grato conforme al corazón de Dios. Claro está que David es un humano, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Cometió errores, de eso no hay duda. Pero él se arrepintió. Amén. Él se arrepintió. Entonces, acá lo más importante es el arrepentimiento. Claro está también que por el hecho de que yo voy a hacer una cosita mala, bueno, y de ahí me arrepiento y se acabó, ¿no? Tampoco no es así. Uno tiene que estar siempre fijado su mirada en Dios, todo concentrado en Dios. Entonces, si está concentrado en Dios, tu mirada puesta en Dios, entonces las cosas negativas, pues, no van a fluir sobre uno, ¿no? Pero, si por A o B, como lo repetí hace poco, si comete, pues, un pecado, pues ahí está el arrepentimiento sincero, ¿no? Que Dios es grande y misericordioso en dar su perdón. Es todo, hermanito. Amén. Así es. Gloria a Dios, ¿verdad? Que perdonó a David su pecado, lo remitió su pecado, ¿verdad? Como vimos en semanas atrás. Pero venían, obviamente, las consecuencias de Dios, en este caso, o la disciplina de Dios, porque amaba a David, en este caso. Y esto es parte de la disciplina de Dios hacia David, lo que estaba viviendo, lo que estaba atravesando en este momento. Claro que sí, hermano. Dios obviamente perdonó a David. ¿Alguien más quiere compartirnos algo que nos pueda ayudar o colaborar en el entendimiento? A ver. Sí, me gustaría pues, hablar sobre la importancia
Aunque aquí en este caso fue utilizada una mujer muy astuta, nosotros con la sabiduría de Dios, pues también tenemos que hacer ese papel de ser personas intercesoras. Un momento. De ser personas intercesoras para en las relaciones. Muchas veces vemos relaciones rotas que le hacen falta un intercesor, un intermediario para hacerlos entrar en razón y ahí entramos nosotros, ¿verdad? Ya sea dentro de los miembros de nuestra familia o entre hermanos, pero también esta intercesión nos lleva a predicar el evangelio, pues, ser intercesores entre las personas que no conocen a Dios para que puedan tener esa reconciliación con Él. Y eso lo puede hacer, lo tenemos que hacer, somos nosotros, pues. Somos hechos, es más, dentro de nuestras, con nuestra salvación está adherida esa gran responsabilidad que está en predicar el evangelio y es precisamente para eso, pues para ser intermediarios entre el mundo y Dios, pues para esa reconciliación del hombre con Dios. Gracias. Amén, amén. Gracias, hermana Alex. ¿Alguien más quiere compartirnos algo el día de hoy? A ver, Roberto. Obviamente el cuadro grande es lo que siembras vas a cegar, ¿no? Ese es el cuadro general. El cuadro particular que estás hablando, el 14, sí hay diferentes traducciones que estuve viendo ahorita, y como 6, y unos dicen simplemente que añoraba ver a Absalón, que extrañaba la presencia de Absalón, ¿verdad? Ninguno dice que amaba, ¿verdad? Ok. Desde corazón. O sea, la traducción Reina Valera y la nueva versión internacional y la de las Américas dicen lo mismo, se inclinaba. O extrañaba, deseaba verlo. Añoraba, extrañaba, quería ver. Okay. Echaba de menos. La versión fácil decía tenía ganas de verle, simplemente. ¿Verdad? Ok. No menciona más que eso. Ok, listo. Retiramos entonces lo dicho de ese comentario del verso 1. Claro que sí. Simplemente lo que dice las traducciones, uno tiene que tratar de entender eso. Claro que sí. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más quiere compartirnos, comentarnos, preguntar, aportar con toda confianza? Bueno, ahí se ve realmente el amor de David por sus hijos. Pues no es que él tenía preferencia, porque aparentemente si uno lee el texto sin analizarlo, parece que tuviera preferencia por Absalón. Pero realmente él lo echaba de menos, ¿por qué? Porque no estaba ahí. A pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que Absalón había hecho, el rey seguía queriéndolo como hijo. El hecho de echarlo de menos significa que sentía algo por él. Así es, claro que sí. Sí, hay que corregir el comentario que hicimos del versículo 1, ¿verdad? Me dejé guiar solamente por la Reina Valera, que pareciera decir que el corazón de David estaba solamente pensando y dedicado a Absalón. Y lo que quería decir realmente era que lo extrañaba, que lo echaba de menos y que anhelaba estar con él. Gracias por comparar con las otras versiones y aclararnos esa duda que teníamos por allí. Otra cosita más por allí, a ver, Marlene, me parece que quiere compartirnos algo. No, sé. Es que lo que estaba comentando es que mi versión dice eso, que lo echaba de menos. Ok, qué buenísimo. Excelente. ¿Alguna otra aportación o comentario para Alex? Claro. Dios le bendiga grandemente para su otra clase, claro que sí. Hay algo que me llama también la atención poderosamente y es algo que obviamente nos da tranquilidad, nos da regocijo, y es el hecho de saber que, a diferencia de David, ¿verdad?, que no recibió a su hijo con alegría, porque obviamente no venía realmente arrepentido,
nosotros sí podemos ir a Dios, ¿verdad? Cuando reconozcamos que hemos pecado, que nos hemos equivocado, y Él sí nos va a recibir bien. Él sí nos va a recibir con alegría. En este caso, como lo muestra la parábola del hijo pródigo de Lucas 16. Y es un contraste bien especial. Claro, son dos circunstancias bien distintas, el contexto de David y Absalón, pero nosotros podemos estar tranquilos, ¿verdad?, en el hecho de que nuestro Dios sí nos recibe y de que sí hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Porque en este caso nuestro Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, para poder acercarnos a Él, y debemos tener esa confianza plena en su totalidad. Y por último comentario que particularmente tengo, es el llamado pues, a nosotros trabajar en la parte de nuestras relaciones. ¿Y cómo son nuestras relaciones? Especialmente con la gente que está más cerca de nosotros. Fluye la comunicación, fluye la sinceridad, fluye la transparencia, hay buena comunicación, buena relación entre nosotros, especialmente aquellos que aún vivimos con los hijos y que estamos trabajando con ellos. Dios nos está permitiendo educar y enseñar. Esto es un modelo para que lo veamos, para advertirnos, en este caso, a no caer en lo mismo, ¿ok? Recordemos que Dios ha confiado hijos y familia a nuestro alrededor para servirle, para instruirle y para encaminarle en la obediencia a Él primeramente. Y ese es nuestro primer y principal ministerio, ¿ok? No lo descuidemos, invirtamos tiempo, escuchemos el corazón, dediquémonos, que veamos por el estado de nuestras ovejas, de nuestro rebaño, como dice Proverbios, que interesémonos en saber cómo están nuestros hijos y nuestras esposas y la gente que está más cerca de nosotros, porque a veces es demasiado tarde cuando nos damos cuenta que tenemos que dedicar tiempo y nos vamos a sentir allí en 3 y 2 como David, que no encontraba qué hacer, que wow, o sea, un día estaba así, otro día tenía otro sentimiento encontrado, pero ya era tarde. Entonces, que Dios nos ayude a desarrollar relaciones buenas, transparentes y sólidas. Que Dios les bendiga.